Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje especial para todas las mamás, para todas las mujeres, en ese sentido, en el sexo femenino. Y he titulado este mensaje Mujeres Vencedoras. ¿Hay aquí mujeres vencedoras o no? Eso. Basado en primer libro de Reyes, capítulo 17, del 7 al 16. Se cuenta que hace mucho tiempo había una madre que vivía a las orillas de la ciudad, donde estaba el río. Y entonces, mientras esta mamá hacía sus quehaceres, por la ventana de la casa veía cómo su hijo jugaba a las orillas del río. Entonces, un día, ella observa desde su casa que su hijo estaba jugando a las orillas del río. Y entonces se acerca peligrosamente un cocodrilo, de esos cocodrilos del río. Entonces, peligrosamente va avanzando el cocodrilo. Ella inmediatamente, cuando ve al cocodrilo, sale a advertir al niño y le grita, y el niño no le escucha cuando andaba jugando con el ruido de la corriente del río, etcétera. Y entonces la mamá corre rápidamente a donde está su hijo, pero cuando llega es demasiado tarde. El cocodrilo tenía a su hijo por las piernas ya, con una mordida que agarraba sus piernas y lo estaba arrastrando hacia el río. Esta mujer se avienta hacia donde está su hijo, así esas mujeres que dicen, me muero con él, y agarra a su hijo de los brazos, lo agarra y empieza a luchar con la fuerza del cocodrilo, que da vueltas para tratar de ahogar a su presa, y ella agarra a su hijo también con esa fuerza y lo está jalando hacia afuera, y el cocodrilo jalando al niño hacia abajo. De tal manera fue la lucha tremenda que enfrentó esta mamá, que el cocodrilo desistió, soltó al niño y se fue. Obviamente llevan al niño al hospital, todo rasgado de las piernas. El niño, cuando era joven, ya después de varios años, platica la historia. Sí, mi mamá me rescató. Yo fui atacado por un cocodrilo y sobreviví. Y le decían al niño, bueno, al joven, a ver, enséñanos las cicatrices del cocodrilo. Y el joven se levantaba sus pantalones y enseñaba cómo los dientes del cocodrilo habían rasgado sus piernas y tenía semejantes cicatrices ahí. Pero dice aquel joven, estas cicatrices no son tan significativas. Tengo otras cicatrices que esas sí significan todo para mí. Se quita la camisa y ve unas cicatrices aquí en sus brazos. Las uñas de la madre se metieron para agarrarlo con tanta fuerza que dañaron y dejaron cicatrices en sus brazos. Y estas cicatrices son las que me gustan más. Las de mi madre que no desistió, las de mi madre que nunca se dio por vencida, que a pesar del miedo que tenía, que a pesar de todo lo que estaba pensando, de sus fuerzas débiles como mujer, luchó hasta el final y rescató para que yo pudiera tener vida. ¿Cuántas mujeres son vencedoras, que luchan en medio de las crisis, que luchan en medio de las circunstancias? Pero ¿sabes qué? El amor de la madre muchas veces puede dejar cicatrices marcadas, y que cuando los hijos crecen, cuando los jóvenes andan por ahí de parranda, cuando los jóvenes se casan, cuando los jóvenes y adultos cometen malas decisiones, se acuerdan y dicen, me acuerdo de mi madre. Cómo ella me llamó la atención, cómo ella me marcó. Y aunque al presente me causó dolor, en ese momento me causaba dolor, yo no entendía. Pero lo único que ella quería era que yo estuviera bien, que yo viviera y que yo fuera una persona de bien. Hasta entonces lo comprendemos.
Pero mientras vivimos la rebeldía, mientras vivimos ahí la necedad, esas cosas como que no se toman en cuenta. Así es de que mujeres vencedoras, basado en el primer libro de Reyes, capítulo 17. En primer lugar, mujeres vencedoras son aquellas que enfrentan dificultades. Dígame usted, mujer, ¿está enfrentando alguna dificultad en este momento? Cualquiera que sea, grande o pequeña, familiar, económica, emocional. Siente que Dios tiene a Cristo en su vida pero no es feliz. Siente que hay áreas emocionales donde no hay perdón, donde no fluye esa reconciliación, armonía en su alma. Siente que cualquier cosita la hace molestar, la hace enojar. Siente que hay algo en su vida que no está funcionando bien. Tal vez la economía, tal vez el matrimonio, tal vez un hijo rebelde, tal vez alguna persona intentó hacerle daño o le hizo daño y usted guarda rencor, resentimiento, algún tipo de amargura. Dice la palabra de Dios que no haya en nosotros, que no vaya a brotar alguna raíz de amargura que provoque obstáculos en nuestra comunión con Dios. Esta mujer no sabemos cómo se llama o cómo se llamó. La viuda, sabemos que era viuda, sabemos que era mujer, sabemos que era viuda y sabemos que era pobre. Y una pobreza extrema. Sabemos que era mamá, ¿verdad? Porque tenía un hijo. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le dice a Elías que vaya con el rey y que le diga que no va a llover por algunos años, hasta que Dios decida cuándo va a llover. Y lo manda al profeta Elías a un arroyo para que tome agua. Y entonces le dice Dios: yo mandaré cuervos para que te alimenten. Y ahí se fue, obedeció el profeta Elías. Y entonces venían cuervos en la mañana, le traían carne, le traían pan, y venían cuervos en la tarde y le traían alimento hasta que se acabó el río. El arroyo se acabó, dice. Así es que tenía que emigrarle de ahí Elías. Y le dan una instrucción a Elías y le dice: ve a esta ciudad, vas a encontrar a una mujer viuda y yo ya he mandado para que ella te atienda. ¿Sale? Así es de que va Elías. Elías, que representa, ¿quién es? ¿Qué simboliza? Cuando dice la ley y los profetas, ¿por qué se apareció Elías en la transfiguración? Elías, Moisés, ¿se acuerdan? Elías y Moisés con Jesucristo se transfiguró, el resplandor. Y ahí estaban los apóstoles con la boca abierta y les colgaba la baba y decían: ahí está Elías y ahí está Moisés. ¿Cómo lo reconocieron? Cuando Jesucristo habla, cuando dice: así está escrito en la ley y en qué, y en los profetas. ¿A quién se refería? A Moisés y a Elías. Cuando se habla en Apocalipsis de los dos testigos, ¿quiénes serán? Y muchos, la gran mayoría de teólogos coinciden que serán Moisés y Elías. Elías representa pues la palabra de Dios, la profecía más segura. Elías representa a Dios mismo en su palabra. Dios mismo representado a través del profeta, a través de aquel portador de la palabra, a través de aquel que trae buenas nuevas. Por eso es la ley y los profetas. Y entonces este profeta le dice: ve a esta ciudad y vas a encontrarte a una viuda. Una mujer que tenía problemas. Su esposo había muerto, tenía un hijo al borde de la muerte, de hambre, se estaba muriendo de hambre. Había una gran escasez en toda esta región, no había llovido por varios años, los ríos ya no tenían agua, y a ella solamente le quedaba un poco de ¿qué? De harina y un poco de aceite. Estaba en crisis, tenía un problema fuerte esta mujer. Y entonces, ¿qué decidió hacer? Dice la palabra de Dios que Elías llega a la ciudad, ve a la mujer, que dice que está recogiendo, versículo 12, está recogiendo leña. Y entonces Elías le dice: mujer, ¿puedes traerme un poco de agua? ¿Y qué hace la mujer? Se levanta de recoger la leña que estaba recogiendo, estaba amargada,
Y luego esta mujer va a traerle un poco de agua y mientras va caminando le dice: ¡Ey! A mí tráeme algo de comer, ¿no? Una mujer que estaba enfrentando dificultades, mujeres vencedoras. Si no enfrentas dificultades, no puedes experimentar la victoria. Si no enfrentas crisis en tu vida, no puedes experimentar la victoria. A la victoria le precede el fracaso, a la victoria le cede la crisis, a la victoria le precede la debilidad, la enfermedad, porque si no tienes todo esto, no puedes experimentar la victoria. Mujeres vencedoras, primeramente, son aquellas que enfrentan dificultades. Esa mujer viviendo en pobreza extrema, ya no tenía esperanza. Según ella, era la última comida para ella y para su hijo. Imagínate, estás con tu hijo: mamá, la pobreza es extrema, lo ves con hambre. Mamá, tengo hambre, tengo mucha hambre. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes? ¿Quisieras arrancarte un pedazo de tu brazo y dárselo? Esta mujer, vemos que tenía un dolor tremendo al ver a su hijo que estaba a punto de morir, porque le dice a Elías: esta es nuestra último alimento. Después de esto ya no hay esperanza. ¿Estaba sufriendo? Yo no sé qué tipo de sufrimiento estás experimentando este día. Yo no sé lo que hay en tu corazón. Dios sí lo conoce. Dios conoce perfectamente lo que en este momento estás pensando, lo que en este momento estás sintiendo, lo que en este momento estás padeciendo. Él conoce perfectamente si tienes una relación con el esposo, cómo está. Si tienes a tus hijos, cómo está la relación con ellos, o con tus padres o tus hermanos, las relaciones interpersonales. Dios sabe perfectamente cómo está la comunión con Él. Si verdaderamente has creído en Jesús, le buscas continuamente y tu comunión y adoración es sincera. Yo no sé en qué aspectos económicos o qué situación exactamente tú estás viviendo. Esta mujer vivía una pobreza extrema y se encontró con una gran dificultad y una gran crisis en su vida. Tenía problemas económicos. Tal vez tú estás viviendo una problemática económica tremenda. Tal vez tengas deudas. Tal vez sea un conflicto continuo con tu familia, con tu esposo, el dinero. Y aspectos de dinero que continuamente están provocando algún tipo de conflicto en tu casa. Yo no sé si emocionalmente tú te sientas bien, te sientas amada, te sientas querida, sientas que eres una mujer feliz. Pero cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea la circunstancia, este es un requisito para las mujeres vencedoras. El apóstol Pablo habla acerca de esto y él dice que los aspectos de crisis, los aspectos de debilidad son motivo de gloria. Dice: yo me glorío en mis persecuciones, en mis enfermedades. El apóstol Pablo, ¿tú crees que el apóstol Pablo cuando sanaba a los enfermos cuando acudían a él? ¿Sanaba a los enfermos o no? ¿Tenía poder? Dios se manifestaba a través del apóstol Pablo. Dice que cuando él trabajaba haciendo casas de campaña, tenía todas sus herramientas y obviamente una ropa que él usaba para trabajar. Dice la palabra de Dios que la gente venía y tomaba de lo que él tenía ahí en el taller y con eso simplemente sanaba. ¿Se han leído Hechos o no? ¿El apóstol Pablo hacía milagros o no hacía milagros en su ministerio? ¿Y qué creen? Que el apóstol Pablo fue perseguido. Él era un perseguidor y el perseguidor se convirtió en ser perseguido. El apóstol Pablo un día llegó a una comunidad
llamada Listra, y ahí les compartió el evangelio, y como echó fuera un demonio que causaba ganancias para los idólatras que estaban ahí, que vendían ídolos, la gente se le echó encima. Y obviamente por ahí algunos dijeron, no, hay que matarlo, hay que apedrearlo, y convenció a algunos judíos para que lo apedrearan. Así es de que agarraron piedras y le lanzaron piedras a Pablo. Le lanzaron piedras. ¿Usted cree que le pegó alguna piedra? Y quedó como muerto. Ahí quedó tendido su cuerpo como muerto. Bueno, dice que estaba muerto. Lo sacaron arrastrando a la ciudad. Dice la palabra de Dios que luego se juntaron algunos creyentes, lo rodearon, oraron por él. ¿Y qué cree que hizo? Se levantó. ¿Y qué cree que quería hacer el apóstol Pablo después que se levantó? Ir a la ciudad. Pero te acaban de apedrear, ¿quieres ir a la ciudad? Dice el apóstol Pablo que en medio de afrentas, en medio de dificultades, de cárceles, estando en la cárcel en Filipos, estando encarcelado con su amigo, ¿quién era? ¿Con quién estaba? ¿Pablo y quién? Pablo y Silas estaban en Filipos. Primero les dieron azotes, les pegaron, y luego los metieron a una cárcel poniéndole grilletes, poniéndoles en un cepo de madera, amarrándolos con cadenas, y ahí estaba él y su amigo. Y como a la medianoche, ¿qué cree que hacía el apóstol Pablo? Alababa a Dios, cantando a Dios. Y luego el apóstol escribe: yo me glorío en encarcelamientos, en enfermedades, en dificultades diversas, porque cuando yo enfrento estas dificultades y le pido ayuda a Dios, Él se manifiesta con su amor, con su poder, y en medio de las dificultades yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Jesucristo. Jesucristo está conmigo, Jesucristo me ha ayudado cuando he sido apedreado, cuando he sido encarcelado, cuando he estado enfermo. Yo he experimentado, dice el apóstol, el poder, la victoria y la grandeza de un Dios que me ama. Por eso, en medio de la dificultad, por eso el apóstol Pablo dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fortaleza no es tu inteligencia, la fortaleza no es tu conocimiento, la fortaleza no es tu dinero, la fortaleza no es tu carácter, la fortaleza es Cristo. Primer lugar, entonces, mujeres vencedoras son aquellas que enfrentan dificultades. No le des la vuelta al conflicto. Al contrario, en medio de la dificultad que estás viviendo, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios. La respuesta se llama Jesús. La puerta que tú tienes que tocar se llama Jesucristo. El camino que tienes que andar se llama Jesucristo. La verdad que tienes que buscar se llama Jesucristo. Y la vida que tienes que vivir se llama Jesucristo. No cambies tu enfoque hacia otras cosas. ¿Estás viviendo dificultades? Busca a Cristo. No hay otro camino, no hay otra opción. En segundo lugar, mujeres vencedoras son aquellas que creen a la palabra de Dios. Son aquellas que creen a la palabra de Dios. Le dice Elías a esta mujer que está recogiendo su leña, una mujer viuda, una mujer en pobreza extrema, una mujer que ha experimentado el dolor de perder a su esposo, una mujer que está en dificultades, dolor al ver a su hijo a punto de morir de hambre. Y entonces le dice Elías: ve, ¿sí? Versículos 13 al 15, vamos a ver qué dice de nuestro pasaje del primer libro de Reyes, del 13 al 15. Dice: bueno, la mujer le contestó, ¿verdad? Tan cierto como que el Señor vive. Versículo 12, respondió ella: no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa,
y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de ¿qué? De morir de hambre. Y luego viene Elías y le dice: no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dice la primera parte del 15: ella fue e hizo lo que había dicho Elías. En segundo lugar, mujeres vencedoras son aquellas que creen a la palabra de Dios. Le dice esta mujer: estoy a punto de cocinar lo último que tengo. Es para mi hijo y es para mí. Después de esta última comida, nos vamos a morir de hambre. ¿Tenía esperanzas esta mujer? No tenía esperanzas. Pero de repente llega un hombre y le dice: fíjate que después de que la mujer le explica lo que va a hacer, lo que estaba pensando hacer, le dice las primeras palabras es: ¿no qué? No tengas miedo. No temas. ¿Cuántas veces has sobrevenido temor a tu vida? ¿Cuántas veces has pensado una tragedia que pueda ocurrir en tu vida? ¿Cuántas veces has pensado que en medio de esta desesperanza que vives pueda suceder lo peor? Lo peor es lo que a veces estamos pensando. ¿Amas a tus hijos? ¿Qué es lo que más amas? Mujer. ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? ¿Amas tu vida? ¿Y qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Que te quitaran a tu esposo? ¿Que te quitaran a tus hijos? ¿Que tú misma cayeras en una situación de enfermedad, de dolor, de impotencia? ¿Qué es lo que más amas? Porque ahí, en medio de toda esta tragedia que pudiera suceder en tu vida, Dios está diciendo: no tengas miedo, no temas. Y Elías le dice: mira, prepárame primero a mí, ya luego veremos contigo y con tu hijo. Prepárame a mí el pan, lo que vas a hacer con ese puñado que tienes de harina y de aceite, prepáramelo a mí. Y la mujer dice: ¿cómo crees? Como la tucita: voy. ¿Cómo crees? Es para mi hijo y es para mí, y es todo lo que tengo. En primer lugar pongo a mi hijo, dice la madre. En segundo lugar, el alimento para él. Y tú vienes y me dices que primero te prepare a ti. ¿En qué estás pensando? Hombre de Dios, ¿en qué estás pensando? Lo primero que te va a pedir Dios, mujer vencedora, es todo lo que tienes, todo lo que anhelas, todo lo que amas, todo lo que posees, te lo va a pedir el Señor. Si hay algo que tú estás atesorando que es más importante que Dios, te lo va a pedir para que Dios ocupe ese lugar. Y entonces tus hijos, y entonces tu negocio, tu dinero y todo lo que tú tengas, lo pongas en segundo lugar. Primer lugar, Dios. ¿A quién representa Elías? A Dios y su palabra. Así es de que las mujeres vencedoras son aquellas que le creen a la palabra de Dios. Y si Dios les está diciendo: dame lo que amas, dame lo que más amas, lo que más atesoras, lo que más quieres, es el Señor que va a abrir puertas donde tú no te imaginas. Porque el mismo Señor dice: es más bienaventurado dar que recibir. El Señor dice: por cuanto te has desprendido, Abraham, por cuanto te has desprendido y me has creído y me has entregado eso que más amas, a tu propio hijo, yo te bendeciré, yo te cuidaré, yo te ayudaré donde quiera que tú andes. Por cuanto tú te has desprendido de aquello que anhelas, de esos ídolos, de esas situaciones de avaricia, de codicia,
estás contento con lo que Dios te da. Acabamos de estudiar los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Y estudiamos que los últimos 6 que tienen que ver con las relaciones interpersonales hablan de codicia, de avaricia, de envidia. Por eso viene el hurto, por eso viene el falso testimonio, por eso deshonramos a nuestros padres, por la avaricia, la codicia, el dinero, asesinatos pasionales, asesinatos por dinero. Todo esto está pasando porque atesoramos cosas en nuestra vida antes que a Dios. Y Dios dice: yo quiero ocupar el primer lugar. Mujeres vencedoras, toda mujer vencedora ha quitado toda idolatría, todo eso que ama más que a Dios, y ha establecido a Dios en el centro de su corazón, en el centro de su vida. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Le dice Elías a la mujer: no temas. No temas. Qué palabra tan refrescante en momentos de crisis, en momentos de dificultades. No temas, despréndete de todo eso que tienes, esa poca harina y ese aceite es todo lo que tienes. Y obviamente cuando te desprendes de ese aceite y de esa harina, significa que tu hijo no va a tener para comer, ¿sale? Es decir, tu hijo va a morir. Y dámelo a mí. ¿A quién representa Elías? Dáselo a Dios. Eso que más anhelas, entrégaselo a Dios. Entrégaselo hoy. No salgas de este lugar hoy sin entregarle a Dios eso que más anhelas. ¿Quieres ser una mujer vencedora? Entrégale. No lo resistas. No estés pensando en tu posibilidad. No estés pensando en tu inteligencia, en qué va a pasar. Si tú se lo entregas, ¿qué va a pasar? El Señor te lo está ordenando y te lo está diciendo. La palabra de Dios dice a través del profeta Elías, dice: no temas, vuelve a tu casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame eso a mí y tráemelo. Luego haz algo para ti, para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del carro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa cuando tú entregas? Cuando tú entregas lo que Dios te está pidiendo, ¿cuál es la promesa? Cada mandamiento, cada vez que el Señor pide algo de ti, te da una promesa y te dice: no te preocupes, no temas, entrégamelo, porque cuando tú me lo entregues, se van a abrir puertas que tú no conoces. Se va a manifestar el poder de Dios sobrenatural, extraordinario, que tal vez nunca has experimentado. ¿Por qué crees tú que aquellas personas que se desprenden de lo que tienen, que aman, que dan, siempre tienen? Siempre tienen. Aquel que lo atesora, dice aún el sabio Salomón, aquel que no paga ni sus deudas, nunca tiene y nunca tendrá. Aquel que paga, aquel que se desprende, aquel que bendice, aquel que da, siempre tiene. Es un principio de ley espiritual. Porque nosotros queremos atesorar, porque nosotros queremos estar seguros en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas. Ay, ¿a poco Dios va a venir a trabajar por mí? Ay, ¿a poco me va a caer el dinero del cielo? Frases como esta son frases que les hace falta fe. Confiar en Dios, confíe en Dios, el Señor proveerá. Dice Elías: porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará el aceite, no se acabará la harina, hasta que Dios haga llover y se produzca el alimento. Si tú das, Dios te promete cuidarte, proveerte y bendecirte. Te va a prosperar en todo lo que hagas. ¿Quieres ser una mujer vencedora? Dice en la primera parte del versículo 15 que esta mujer, ¿qué hizo? Fue e hizo lo que el profeta le dijo. Confía. ¿Tú le crees a las promesas de Dios? Mujer vencedora, ¿crees que Dios está contigo? Que decidiste: Dios, entrégame eso que más anhelas, entrégamelo, entrégame tu carácter, entrégame a tu esposo, entrégame a tus hijos, entrégame tu negocio, entrégame todo lo que tú tengas, y yo
yo lo voy a cuidar, dice el Señor. Yo sí puedo llevar tu enfermedad, yo sí puedo llevar tu crisis, tu problema, yo sí lo puedo llevar. Tú solamente te estás golpeando contra la pared. Tú solamente te estás quedando ahí frustrada, estás quedando traumada, estás quedando cansada, sin ilusiones, cansada y flaca. ¿Sí? ¿Así dice? Bueno, lo flaco lo dejamos para después. ¿Sale? Cansada. Pero para que no se sienta mal. Y luego, si estás intentando hacer eso en tus propias fuerzas, solamente vas a terminar desanimada, fría espiritualmente, divorciada, con hijos que ni siquiera te quieran ver, que ni siquiera quieran platicar contigo, porque estás confiando en ti y crees que con tus recursos, con tu habilidad, con tu inteligencia, tal vez con chantaje, tal vez con manipulación, creas atraer a la gente hacia ti. Pero no es verdad. Dice el Señor, entrégame todo. ¿Y todo es? Todo. Esta mujer, ¿usted cree que no amaba a su hijo? Que no era inteligente y que esa mujer pensó, tengo un puñado de harina y un poco de aceite, nada más para hacer la última comida, porque nos vamos a morir. Pero viene un hombre de Dios, un profeta que representa a Dios y su palabra, y entonces ella cree, confía y obedece. Todavía ella no veía y no tenía la certeza, pero ella creyó en su corazón. Confía y vas a ver que Dios se manifiesta en tu vida de una manera extraordinaria. En tercer y último lugar, mujeres vencedoras son aquellas que experimentan el poder de Dios. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16 de nuestro texto? Ella hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día, ¿qué pasó? ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? ¿Quién le dijo la palabra? ¿No fue Elías? Las mujeres vencedoras experimentan el poder de Dios. ¿Por qué? Esta mujer no tenía la certeza, pero confió y creyó. Bueno, creyó en la palabra que Dios le dijo. Obedeció a acción. Obedeció, no se quedó aquí. Ella le tuvo que poner acción. Ella fue con el puñito que tenía de harina y con lo poquito que tenía de aceite, preparó un pan. Era el último pan. Ella no vio más harina, ni vio más aceite, se acabó. ¿Y qué? Vino y se lo dio al varón de Dios y le dijo, aquí está, come. ¿Usted cree que esta mujer dudaba? Tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos. Pero lo que importante es que lo que sí sabemos es que ¿qué? Dio. ¿Vale? Que lo dio. Acción. Si usted quiere experimentar el poder de Dios, póngale acción a su amor, póngale acción a su fe, póngale acción al perdón que Dios le está diciendo que usted tiene que perdonar. Sea una mujer libre, una mujer que va en el camino extraordinario, en el camino del poder, en el camino de Cristo, de la fe. Una mujer que experimenta el poder de Dios es aquella mujer que ha confiado, ha creído, es aquella mujer que en medio de su dificultad puso su confianza en Dios y Dios no la dejó sola. Dios quiere bendecir tu vida, mujer, y quiere que tú experimentes el poder sobrenatural, extraordinario, que va más allá de tu imaginación.
que va más allá de tus fuerzas. Este poder de Dios es el que la mujer de Sarepta experimentó. Esta viuda pobre, pobreza en extrema, esta viuda sin esperanza, pudo experimentar el poder de Dios. Y dice la palabra que después de que cocinó y le dio a aquel varón, fue a preparar para su hijo y para ella. ¿Y qué pasaba? Algo extraordinario pasaba, y ella lo veía, que mientras sacaba harina, mientras metía la mano para sacar harina, la harina no se terminaba. Y cuando vaciaba el aceite no se terminaba. Algo está pasando en esa mujer, y esta mujer está emocionada. Y la segunda vez, y la tercera vez, y el segundo día, y el tercer día, sucede lo mismo. Experimenta, mujer, el poder de Dios. Dios quiere bendecir tu vida, pero Él quiere que tú confíes, que creas que verdaderamente Él tiene el control de todo lo que te está pasando. Él ha puesto su mirada en ti y no la va a quitar. Él quiere bendecirte todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, y proveerte el aceite y la harina. Representan todo lo que tú necesitas para ser feliz. Tú necesitas primeramente una comunión con Dios correcta y hermosa, y Él te va a dar la sabiduría para que puedas tener una correcta relación con Dios, relación con las personas. Él te va a ayudar a tener la sabiduría y la prudencia. Muchas veces experimentamos heridas, experimentamos frustraciones. Personas tal vez nos han hecho daño en el pasado. Personas tal vez en el presente están provocando que se descontrole mi carácter, que se descontrolen mis emociones. Pero yo quiero decirte una cosa. Esta mujer, en medio de sus luchas, en medio de sus dudas y en medio de la crisis, pudo ver un milagro. Yo no sé si tú estás dispuesta o ya estás viendo los milagros de Dios, pero si estás dispuesta a experimentar su poder, necesitas confiarlo. Y esas heridas que tal vez tú tengas hoy abiertas, puedan ser heridas que Él venga sanando con su propia mano. ¿Sabe usted? ¿Conoce usted las ostras? Las ostras de mar. ¿Sí? Más o menos se da una idea, una conchita. ¿Sí? La ostra. Las ostras no producen perlas si no son heridas. ¿Cómo se produce una perla? Ahí en el interior hay un líquido que se llama nácar. El nácar, ¿has escuchado hablar del nácar? El aceite de nácar sale de las ostras, de la conchita. Cuando un objeto extraño hiere a una ostra, ya sea un granito de arena, tal vez sea algún tipo de bacteria, y viene un objeto extraño y viene y se implanta en este líquido que tienen las ostras, que se llama nácar, inmediatamente se produce un procedimiento para sanar, porque está herida. El procedimiento para sanar es que este nácar comienza a producir o a reproducir esas células para cubrir ese objeto extraño. Ese granito de arena, esa bacteria, esa basurita que entra a la ostra, se empieza a cubrir con capas de nácar, capas y capas, porque está sanando esa herida. Entonces, la perla es una herida cicatrizada. La perla que usted conoce es una herida cicatrizada. La ostra no produce perlas si no es herida, porque la perla es una herida cicatrizada, y entonces el nácar comienza a cubrir capas y capas y capas hasta que se produce una perla. Tal vez tú has sido herida, mujer. Tal vez tú sientes una situación de crisis en tu vida, pero tal vez tú la estés cubriendo esa herida ¿con qué? Con amargura, con falta de perdón, con sed de venganza, con resentimiento.
O tal vez la vayas a cubrir con perdón, con amor. Tal vez esas heridas que tú estás experimentando en tu vida necesitan ser cubiertas. ¿Quieres producir perlas? ¿Quieres que tu carácter se refleje de una manera hermosa hacia los demás? ¿Quieres que los alrededor de ti sean felices? Debemos comenzar en nosotros mismos. Una viuda en pobreza extrema. ¿Por qué nuestro Dios hace estos ejemplos para nuestra enseñanza? ¿Por qué no nos enseña con hombres y mujeres poderosos, ricos? ¿Por qué nos enseña a través de una viuda en pobreza extrema? ¿Por qué nos está pidiendo continuamente que confiemos? Y que cuando tú no tengas nada es cuando vas a experimentar que Él puede hacer mucho en tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Nuestro buen Dios, eres hermoso, Padre, porque tu enseñanza pues va más allá a veces de nuestra comprensión absoluta. Y ahora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que tú bendigas a todas las mujeres vencedoras que están aquí.